Filosofía de la deserción, nihilismo, locura y comunidad. Peter Polpelbart. Por el colectivo Situaciones. La presencia de Deleuze y Guattari en tus textos es muy grande y más allá del uso conceptual, se percibe una cercanía constante, incluso a la hora de nombrarlos. Da la sensación de que estuviesen cerca, como si fuese una presencia que debería ser evidente para el que está leyendo. Quisiéramos saber cómo es esa presencia para vos, cómo la vivís y la elaborás, cómo es tu relación con esos textos. Me gusta, como contó una vez Pierre Lévy, el modo en que conoció a Deleuze y Guattari. Él fue convocado al servicio militar y estuvo 1 año en prisión por desobediencia, por deserción, y allí los conoció leyendo el Antiedipo y dijo que al leerlo se le abrieron todas las puertas, ventanas y paredes de la prisión. Mi encuentro fue mucho menos épico. Yo viví algunos años en kibutz en Israel. Allí desde las 4 de la mañana hasta el mediodía trabajaba en el campo con un tractor. Tenía creo 19 años. Después del almuerzo dormía un poco y luego tenía toda la tarde libre para leer. Leía Cortázar y ahí me crucé con el Antiedipo. No sé qué habrá hecho en mí en un contexto como ese, comunitarista y colectivista como era el kibutz, pero me produjo algún efecto que más de 20 años después no sé si todavía pude entender. Unos años más tarde me fui a París a estudiar filosofía y todos estos filósofos todavía estaban vivos. Eran los últimos pensadores próximos al mayo del 68. En el 80 Deleuze daba sus clases en Saint-Denis. También daba Derrida en la École Normale, así como Chatelet, Lyotard, Serres, estaban todos. Pasé 3 años hasta la graduación completamente alucinando. Más tarde conocí a Guattari en Brasil a través de Suel Rolnick, y fue una relación muy inmediata y fuerte. Vemos diferentes usos o modos de hacer presente la obra de Deleuze. Hay un uso un tanto abusivo que a nosotros nos causa cierto malestar, al que podría llamárselo deleuzianismo, y por otro lado, lecturas más cuidadosas, más personales. Esta última fue la sensación que tuvimos al leer en tus textos las recurrencias en temas, problemas y recorridos referidos a Deleuze. La idea era preguntarte si vos habías pensado en estas diferentes lecturas. A mí también me aplasta esta adhesión incondicional, doctrinal, partidaria e ideológica de Deleuze. Lo mío es más bien una intimidad, blanchotiana, diría, con una cierta distancia. Creo que la obra de Deleuze no es un sistema, una doctrina, un conjunto de reglas. Para mí todavía es un pensamiento muy enigmático. Veo que hay muchos agujeros, muchos saltos que no entiendo, distintos tonos. Creo que cuando lo que se hace es simplemente adherir, se aplastan otras dimensiones, algunas de las cuales vengo trabajando últimamente. Veo a los deleuzianos a la luz de una fórmula con la que Tony Negri nombró una vez a Deleuze como un sacerdote de la alegría, y a Deleuze eso lo incomodaba. Por eso el deleuzianismo, como una especie de sacerdocio de la alegría, tiene sus peligros, y no es que eso no esté en Deleuze, está, pero de otra manera. Creo que en Deleuze hay muchos momentos en los que habla, por ejemplo, de cosas como la apatía, el agotamiento, el dolor, la tristeza. Nunca lo hace de una manera piadosa, ni religiosa, ni en un tono de negatividad. Tal vez podríamos empezar a pensarlo conceptualmente. Un heideggeriano residente en Brasil leyó Diferencia y Repetición y dijo: impresionante, no hay negatividad en ese libro. Algo que podríamos considerar un elogio. Él lo tomó como un absurdo filosófico. Pero yo creo eso mismo, que estas figuras que aparecen en Deleuze no son figuras de la negatividad. Y es muy difícil de pensarlas ya no como signo de la negatividad, sino como otra cosa. Por eso me interesa la relación de Deleuze con Blanchot. Blanchot es un autor poco conocido, poco trabajado, está muy encerrado en la escuela literaria. Mucha gente piensa que es un crítico literario, yo creo otra cosa. Influenció mucho a toda una generación, entre los que está Derrida, Deleuze y también Foucault, de una forma no muy palpable. No se sabe bien cómo, con su noción del afuera, con la idea de morir distinta de la muerte, morir como una especie de proceso vital. Creo también que hay en Deleuze toda una compleja relación con lo impensable.
Es una relación que existe también en Heidegger, pero de otra manera, con otro tono, y quizá el tono sea lo esencial. El tono es como el termómetro de un tipo de pensamiento. ¿Qué mueve un pensamiento en lo que lo lee, lo escucha, lo trabaja? ¿Qué produce? ¿Qué forma de parálisis? ¿Qué forma de movilización? Si quisiera organizar esto conceptualmente, no tengo mejor fórmula que la de Nietzsche. El pensamiento es siempre expresión de un tipo de vida, síntoma de una manera de vivir. Entonces uno no se pregunta si un pensamiento es verdadero o falso. Pregunta en cambio, ¿qué tipo de vida pide pasaje? ¿Qué tipo de vida está afirmándose junto a ese pensamiento? Y es muy difícil porque uno pasa del dominio de conceptos puros a esa especie de evaluación de maneras de vivir, de formas de vida que son muy distintas. ¿Qué formas de vida se afirman en el dominio discursivo filosófico? Al leer tus textos sentimos que hay un logro muy propio en la relación que estableces entre un tipo de aproximación máxima del es, que es perceptible como implícito, con un contexto en el que pareciera que todo recae en el apoyo sobre las citas. Es decir, esa presencia tan implícita y a la vez citada de los autores no está puesta como el fin del oficio del filósofo, mostrar lo que pensaban otros, sino que en esa aproximación máxima aparece de modo singular. Los textos que va citando son a veces muy conocidos y de repente la forma de leerlos los iluminan de otra manera, provocando una especie de atravesamiento total, donde se invierten, se dan vuelta o aparecen iluminados desde un lugar propio. Es verdad que el momento en que se atraviesa Deleuze uno queda fascinado, encuentra mucha familiaridad, por momentos cree tener un esquema conceptual organizado. Uno entiende la máquina, entra ahí y sale, empapado, pero después hay un momento en el que ya no aguanta más, en el que hay que salir corriendo. Si no te volvés un medium del autor. Yo no me banco más los coloquios sobre un autor. Estuve en uno sobre Foucault y había un ejército Foucaultiano. Y había un ejército Foucaultiano, ni siquiera eran una secta. Unos sí forman parte de la secta, pero otros van por oportunismo académico, en busca de un territorio de identificación, de filiación. Creo que todo eso es terrible, pero también lo más cotidiano y trivial. A veces veo en mí una tendencia, dicho entre comillas, más mesiánica, y para mí Deleuze es un fabuloso antídoto contra esta tendencia. El último año trabajé sobre el tema del nihilismo y hay varias cosas ahí. Una es un cierto diagnóstico histórico-filosófico sobre la actualidad, que es el nihilismo contemporáneo. Otra es la idea de que hay que sacar algo que uno lleva en la piel, que hay que purgarse para escapar de algo que está impregnado en el aire, en el tiempo. Todo este rodeo para decir esto. Creo que es una idea que está en Deleuze. Uno guerrea contra sí mismo. Cuando uno piensa que está en guerra contra sí mismo, los poderes nos atraviesan, la mediósfera nos atraviesa. Las parálisis, las tristezas fabricadas socialmente, son todos elementos que nos hacen luchar contra nosotros mismos. Pero creo que hay maneras distintas de luchar. Una es extrínsecamente, determinas un enemigo y él siempre está afuera, y vos estás del lado bueno. Allá está el mal y acá el bien. Vos sos del partido de la alegría contra el partido de la tristeza, el partido de la colectividad contra el del individualismo. Es muy fácil esta forma, pero es inocua, porque estas atmósferas en realidad atraviesan todo. No hay una afuera, una extraterritorialidad, a partir de la cual se pueda juzgar el mundo o rechazarlo. Más bien, hay cosas que se deben atravesar. Hay una manera que es luchar contra, pero desde el comienzo en ese contra existe una dialéctica un poco viciada. Y la otra es, creo, meterse para salir por otro lado. Me gusta la imagen de Mil Mesetas sobre la gente que necesitó hacer un agujero en la montaña para salir del otro lado. Vos sostenés que los movimientos sociales cuando irrumpen van más allá del marco de lo visible. Así pasó en Brasil con el movimiento de los sin tierra, con los sin techo, etc. Sin embargo, vos también decías que esos nuevos modos de vida son en sí mismos valorizados y puestos a disposición en el mercado,
que los incorpora en un régimen de visibilidad que es plegado como diferencia y puesto a funcionar en su propia lógica. ¿Cómo se piensa este problema? Sí, es verdad. En los últimos tiempos entré en contacto con un tipo de aglomeración o de sociabilidad que yo antes no conocía y que siento que nos obliga a pensar estas figuras que no aparecen en un modo de visibilidad que los pueda reconocer como movimiento social. Creo que se inventan estrategias de vida muy sutiles, que a veces tartamudean, pero a veces son sumamente afirmativas. Esto está comentado en el libro. Un grupo de jóvenes músicos de la periferia de la ciudad de Cuiabá que entendieron que están completamente excluidos de una relación con la ciudad y resolvieron agruparse, ayudarse unos a los otros, construir una red cultural alternativa y llegaron a inventar una moneda. El proyecto se llama Espacio Cubo. Luego esta gente transforma completamente la vida cultural de la ciudad y lo que parecía ser un pequeño movimiento de la periferia se volvió la dinámica que movía la ciudad. Y después de la iniciativa privada, también la municipalidad resolvieron adherir a este movimiento implicándose, comprando con esa moneda, contratando espectáculos con esa moneda. Es decir, que esos jóvenes arrastraron todo un movimiento urbano hacia otro lado y a partir de lo que ellos hacían, que era muy poco, cantar sin ningún reconocimiento oficial ni de la industria discográfica y asociarse. Lo que me impresionó fue esta especie de precariedad que conquista una consistencia flotante, pero que funciona por infiltración, por expansión rara, porque después en otras ciudades pasó lo mismo y todo fue diseminándose en la red. Sin tener un grado muy grande de formalización, poseen una absoluta conciencia sobre qué potencia tienen, negociando su autonomía frente a lo instituido, al Estado, a la iniciativa privada y las instituciones culturales, y también entre lo micro y lo macro. Ellos saben qué es la biopotencia, qué cultura, qué economía inmaterial generan a partir de ella. Estas no son palabras de ellos, pero sí son prácticas muy concretas que a mí me hacen pensar. ¿Qué discrepancia y qué afinidad hay entre lo que nosotros intentamos trabajar teóricamente y estas prácticas? Y por otro lado, considerar que nuestros instrumentos de percepción y de conceptualización a veces son insuficientes o pobres, o que habría que retrabajarlos, afinarlos para aprender este tipo de fenómenos. Es raro, porque los conceptos o vienen mucho antes o mucho después. Hay cosas en 1000 mesetas que sirven 30 años después, llegaron demasiado temprano, ya estaban en elaboración, en el pasado. Deberíamos poder decir que la constitución actual de lo común no pasa por ninguna de las figuras de lo común que están instaladas en nuestro imaginario. ¿Qué otra afectividad están haciendo? ¿Qué otros modos de agotamiento de dispersión? Son agenciamientos colectivos de enunciación, pero que tienen una manera muy singular. ¿Qué figuras de lo común van surgiendo? Algunas figuras que tenemos en nuestro repertorio son a veces insuficientes para acoger estas nuevas formas. Hay dos cuestiones que no son propiamente preguntas y no es claro cuál sea la relación que tienen entre sí, pero que ponemos sobre la mesa a ver qué sale. Una se refiere a la impresión de que hay un conflicto entre el gusto filosófico por crear conceptos y la relación de cercanía y de distancia que hay entre los conceptos y los modos de vida. ¿Qué distancias convienen a quien tiene amor por los conceptos y busca relacionarlos con modos de vida, con experiencias? Y en tensión con esto, hay una suerte de exigencia política, como es el caso mencionado por vos de Antonio Negri, que necesita hacer de la alegría y de otros conceptos o autores un vector para dar coherencia a ciertos agenciamientos, con la sensación de que es la única manera de quebrar los dispositivos biopolíticos. Es muy interesante ver la desproporción y la falta de armonía que a veces predomina entre ambas preocupaciones y no subestimar ninguna de las dos. Es decir, el espacio problemático que existe entre sensibilidades y modos de vida que se van creando requieren un compromiso en tanto proceso y la evaluación y creación de conceptos. La otra cuestión es señalar una idea muy presente en tus textos, la autoomisión. Hablas de la necesidad de una sensibilidad atenta a las distancias, a las aproximaciones, a las identificaciones y a las fugas, a partir de la imagen de tener siempre la mochila lista. Entendemos que tal vez no se trate simplemente de irse, sino a veces de hacer silencio o de adoptar otra posición. ¿Qué significan estas autoomisiones en relación a los proyectos colectivos y a los vínculos de uno a uno? ¿Cómo puede el pensamiento ayudarnos en esos momentos en los que hay que poder percibir las variaciones entre lo vital y lo mortífero?
Cómo tener más disponibilidad a cuestionar el estado de salud de algunos procesos que a intentar salvárselos a toda costa. Se trataría de un modo de la deserción que no tiene nada que ver con la traición, sino con un corrimiento respecto de ciertos lugares, ciertos modos de hablar, ciertas maneras de ocupar el espacio y también lo contrario, de ciertos modos de pasividad, de inercia, de automatismo. Yo soy muy sensible a esto. Me parece que tocaron un punto. Hay un autor que a veces utilizo, Juliano Pesana, que escribió una trilogía, La sabiduría del nunca, La ignorancia del siempre, La certeza del ahora. Los 3 libros manejan diferentes tipos de registro, a la vez la novela autobiográfica, ensayos psicofilosóficos y poemas o aforismos. En el tercero de los libros, al que le hizo un prefacio, hay un personaje inspirado en Grombousix llamado Grombo y tiene la idea de que escribió una heterotanatografía. No es una autobiografía porque no cuenta su vida, en realidad cuenta cómo desde que nació fue sistemáticamente asesinado por los padres, por los psicólogos, por los educadores, por toda la gente que lo circundaba y supuestamente estaba encargado de cuidarlo. Cuenta entonces la muerte de este que es el mismo en manos de todos los competentes de la vida. Incluso la madre que lo mira siendo un bebé y sabe que tiene que sonreír para estimularlo obedeciendo una consigna psicológica, pedagógica. Escribe todo esto con una gran fuerza y de modo visceral, y todo el tiempo insiste en que hay como una argamasa social de la que todos estos especialistas de la vida son parte, que evita que las cosas se desmoronen, y entonces se pregunta cómo escapar. Hay algo que me parece que él denuncia a su manera, que es cómo no dejarse prender por esta argamasa a la que se le pueden dar muchos nombres, atribuírselo a varias instancias, instituciones, imaginarios, etc. Creo que en el fondo de todo esto está la idea de que tenemos el derecho de desertar de sociabilidades mortíferas, pero bueno, las sociabilidades mortíferas son fáciles de identificar cuando están en el vecino, la familia del otro, etc. Es más difícil cuando uno mismo queda atrapado por ellas como por una garra. Entonces esta especie de derecho, que ni siquiera es un derecho porque escapa a una formalización jurídica, porque es algo que es mucho más vital, esta huida, este resguardo o repliegue, ¿cómo es posible pensarlo sin que sea una especie de autoacercamiento, de autocercamiento, de reterritorialización sobre el yo? ¿Cómo pensarlo en situaciones que exigen una suerte de compromiso, de fidelidad, de proyectos? Yo pienso en mi contexto, en la universidad, en el teatro, que es como mi laboratorio. A veces digo, bueno, estoy muerto, déjenme. Es muy difícil que eso se entienda, que se acepte, que no sea visto como una traición, un abandono, una apatía. Es otra cosa. Y creo que es lo más difícil de seguir socialmente. Creo que hay que poder irse y volver de otra manera. Estoy de acuerdo en que hay saltos de perspectiva que uno puede experimentar en un grupo, en un proyecto, y no congelarse en su identidad funcional dentro de ese espacio. Esa es una cosa. La otra tiene que ver con los conceptos y la vida. Es más difícil. Porque es verdad que el concepto tiene su autonomía. Yo estoy muy de acuerdo con Deleuze en eso. Expresan otra cosa. Hay una autoposición del concepto que es una fuerza de expansión, de transversalidad, de creación de mundo. Solo expresa al propio pensamiento que lo piensa, digamos. Creo que esto lo vio muy bien Jean-Luc Nancy en el artículo, El pliegue deleuziano del pensamiento, donde se pregunta qué es el concepto para Deleuze, la representación del mundo, y llega a una conclusión, es un pliegue del mundo, es una manera de plegarlo. El concepto tiene su autonomía, su especificidad, tecnicidad, sin por eso congelarse en una esfera. Pero si no se cultiva esta autonomía, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en el sentido común. Entonces hay una potencia de desterritorialización del concepto que es inigualable. Soy muy favorable a esa especificidad, pero también debe pensarse cómo ejercerla sin la adhesión, porque no se trata de adherir. Es muy complicado. A veces se da una compra de la doctrina que cierra otros procesos. A propósito de esto, Deleuze dice algo difícil de entender, pero sugerente. Escribir no por, sino ante los animales, los locos, es una exigencia muy importante en el pensamiento. No se trata solo de historia,
No se trata solo de la historia de los conceptos o de los autores, sino de qué tipo de exigencia obliga a ir más allá. Nunca entendí bien esa frase, pero la dramaticé un poco en una performance filosófica delante de 11 chanchos. Creo que tiene que ver con una dimensión inhumana del pensamiento que si no se manifiesta, permanecemos atrapados en la forma humana, demasiado humana, con todo el repertorio de morales, religiones, una vida filosófica. eh, Editado por revistas, se cautó, no, creo que no iba a esta parte, etcétera. Agamben está todo el tiempo con el tema de la animalización de la vida, la biologización de la vida, y mete ahí una idea, que hay una especie de máquina antropológica que separa al hombre del animal. Pero ¿qué idea de animal opera ahí? En Deleuze es completamente distinto, porque no está esa diferencia, es una línea continua. Es un umbral de doble vía, exacto. Entonces habría que trabajar mejor la animalidad de la vida, lo inhumano. Deleuze dice, el animal es el único que sabe morir. Es tan Heidegger decía que la muerte era solo para el hombre y el animal es por inmediatez. También en esa dirección me incomoda la manera en que algunas perspectivas privilegian el lenguaje para pensar lo común, que le delegan al lenguaje el monopolio del común. Ay. Yo no estoy seguro de que sea una buena vía. Hay un mínimo de homogeneización del lenguaje, que es la garantía de sociabilidad, pero ¿es que el común pasa enteramente por ahí? ¿O por el contrario, podríamos pensar que el común sería el fondo vital que incluye tanto al lenguaje como al no lenguaje, a los sentidos como al no sentido, a las rupturas, a significantes, etcétera? Todo un dominio preindividual que es pre, entre comillas, porque no quiere decir que venga antes cronológicamente, es simplemente otro régimen. Pienso en von Weizsäcker, un neurólogo y psiquiatra alemán que estaba muy presente entre las lecturas hechas en la clínica de Laborde, que tienen una definición de la subjetividad muy rara. La subjetividad es la relación con el fondo. Es un fondo sin fondo. Y bien, ¿qué es el fondo sin fondo? Es la vida. Y a partir de ahí construye toda una teoría sobre el sufrimiento y dice que el sufrimiento viene cuando ese fondo deja de ser un fondo, cuando el fondo irrumpe. Entonces, cuando el fondo irrumpe, hay una especie de disolución de la forma y ahí hay un momento de crisis, eso es la enfermedad. Y en esta crisis parece que nada es posible, y la paradoja está en que precisamente en ese momento todo es posible. Coinciden el nada es posible con el momento en que todo se mueve. Es decir, la crisis no es resultado de algo, sino la condición para que algo suceda. Ay, Dios mío. La catástrofe, la catástrofe no es el fruto de una degeneración, sino la condición de posibilidad para que algo se inaugure. Creo que Guattari lo utilizó a von Weizsäcker más de lo que lo cita, por ejemplo, en Caosmosis, para pensar lo preverbal. En esta misma frecuencia me interesa mucho pensar el agotamiento. Entiendo que es una clave de lo contemporáneo. Deleuze escribió su texto sobre Beckett, El agotado, algunos años después del derrumbe del muro de Berlín, y no es por casualidad. El agotamiento se corresponde con un vaciamiento de todos los posibles, catalogados e incorporados en el repertorio. Con un vaciamiento así, uno ya no tiene de dónde agarrarse, ni una utopía, ni una ideología, ni un ancla, y ante esta imposibilidad no le queda opción. Tiene que inventarse un posible. Neri dice que estamos en un momento de transición y en mi perspectiva su enfoque no está lejos de esta idea que señalo. El pasaje, la transición, ¿cómo pensar este momento? Como decía alguien en una charla el otro día, no tenemos más referencias, hay que inventarlas. Y creo que estas figuras de agotamiento, de crisis, de catástrofe o de nihilismo pasivo y activo podrían ayudarnos a pensar este pasaje, no de manera melancólica, tampoco eufórica, sino de otro modo, como una necesidad sobre un fondo de indeterminación. Y lo que lo hace más complejo es el hecho de que exige un trabajo sobre la percepción, que no es meramente validar las acciones o los afectos según el resultado, sino de lo que pasa, en la validez de lo que pasa y vale porque pasa. Deleuze siempre rechazó la idea de que la validez fuera mesurada por el resultado,
si la revolución triunfó o no triunfó. Hay un devenir de las personas que es inmanente y no se puede delegar en un resultado. Los resultados. ¿Cuál es su criterio? No sé, al menos percibirlos, hallarse con ellos podría ser. Creo que un libro o un taller son dispositivos de expresión, de consistencialización. ¿Cuál sería la función del libro de un taller? Tal vez sea un acontecimiento que produce otros acontecimientos. Armar un plano en el que las cosas puedan ganar en consistencia es algo muy fuerte. Negri, Giorgio Agamben, Paolo Virno, Jean-Luc Nancy, incluso Maurice Blanchot, entre otros, se refieren con insistencia a una cuestión trivial. Hoy vivimos una crisis de lo común. Las formas que antes parecían garantizarles a los hombres un contorno común, que les aseguraban al lazo social alguna consistencia, perdieron su pregnancia y entraron definitivamente en colapso. Desde la llamada esfera pública hasta los modos de asociación, consagrados, comunitarios, nacionales, ideológicos, partidarios, sindicales. Deambulamos entre espectros de lo común, los medios, la significación política, los consensos económicos legitimados, pero también las recaídas en lo étnico o en la religión, la invocación civilizadora basada en el pánico, la militarización de la existencia para defender la vida supuestamente común, o más precisamente para defender una forma de vida llamada común. No obstante, sabemos bien que esta vida o esta forma de vida no es realmente común, que cuando participamos de esos consensos, de esas guerras, de esos pánicos, de esos circos políticos, de esos modos caducos de agremiación o incluso de ese lenguaje que habla en nuestro nombre, somos víctimas o cómplices de un secuestro. Si hoy hay, de hecho, un secuestro de lo común, una expropiación de lo común, una manipulación de lo común, bajo formas consensuales, unitarias, espectacularizadas, totalizadas, trascendentalizadas, es necesario reconocer que al mismo tiempo, y paradójicamente, tales figuraciones de lo común comienzan a aparecer finalmente como aquello que son, puro espectro. En otro contexto, Deleuze nos recuerda que a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, los clichés comenzaron a aparecer como aquello que son, meros clichés. Los clichés de la relación, los clichés del amor, los clichés del pueblo, los clichés de la política o de la revolución, los clichés de aquello que nos liga al mundo. Y solo en el momento de que, paseados de su pregnancia, se revelaron como clichés, esto es, como imágenes acabadas, prefabricadas, esquemas reconocibles, meros calcos de lo empírico, es que el pensamiento pudo liberarse de ellos para encontrar aquello que es real en su fuerza de afectación, lo cual tiene consecuencias estéticas y políticas a determinar. Ay, un mate. A determinar. Ay, me perdí. Mis milis. Podría haber puesto pausa, pero no lo hice. Ay, me perdí. Ay, no puedo encontrarme. Bueno, voy desde arriba. Desde bastante arriba por las dudas. Pues no puedo encontrar. Para decirlo con claridad, a diferencia de lo que ocurría algunas décadas atrás, cuando lo común se definía y era vivido como aquel espacio abstracto que conjugaba las individualidades y se sobreponía a ellas, fuera como espacio público, fuera como política, hoy lo común es el espacio productivo por excelencia. El contexto contemporáneo trajo a luz de manera inédita en la historia, pues lo hizo en su núcleo propiamente económico y biopolítico, la prevalencia de lo común, el llamado trabajo inmaterial, la producción posfrodista, post postfordista, el capitalismo cognitivo, son todos frutos de la emergencia de lo común. Todos exigen facultades vinculadas a lo que nos es más común.
Esto es el lenguaje y su gas correlativo, la inteligencia, los saberes, la cognición, la memoria, la imaginación y por consiguiente la inventiva común. Pero también exigen requisitos subjetivos vinculados con el lenguaje, como la capacidad de comunicar, de relacionarse, de asociar, de cooperar, de compartir la memoria, de forjar nuevas conexiones y hacer proliferar las redes. En este contexto de capitalismo enredo conectivo, que algunos llaman incluso rizomático, por lo menos idealmente aquello que es común se pone a trabajar en común. Y no podría ser de otro modo, a fin de cuentas. ¿Qué sería un lenguaje privado? ¿Qué vendría a ser una conexión solipsista? ¿Qué sentido tendría un saber exclusivamente referido a sí mismo? Poner en común lo que es común, poner en circulación lo que ya es patrimonio de todos, hacer proliferar lo que está en todos y en todas partes, sea el lenguaje, la vida, la inventiva. Pero esta dinámica, así solo parcialmente descrita, corresponde a lo que de hecho sucede, ya que se hace acompañar de la apropiación de lo común, de la expropiación de lo común, de la privatización de lo común, de la vampirización de lo común, emprendida por las diversas empresas, mafias, estados e instituciones con finalidades que el capitalismo no puede disimular ni siquiera en sus versiones más rizomáticas. Yau, yau. Sensorialidad ampliada. Si el lenguaje considerado desde Heráclito como lo común, más común, se ha convertido en el núcleo de la propia producción, como intelecto general, como el conjunto de los cerebros en cooperación, como intelectualidad de masas, habría que decir que lo común contemporáneo, dado un contexto de sensorialidad, ampliada, circulación ininterrumpida, de flujos, sinergia colectiva, pluralidad afectiva y subjetividad colectiva de allí resultante, es algo más amplio que el mero lenguaje. Este común hoy pasa por el biosocial propiamente dicho, por el agenciamiento vital, material e inmaterial, biofísico y semiótico, que constituye el núcleo de la producción económica, pero también el de la producción de vida común. O sea, es la potencia de vida de la multitud, un compuesto de inteligencia colectiva, afectación recíproca, producción de lazo, capacidad de invención de nuevos deseos y creencias, de nuevas asociaciones y nuevas formas de cooperación, lo que, como dice Mauricio Lazarato, siguiendo a Tarde, es cada vez más la fuente primordial de riqueza del propio capitalismo. De ahí que sea justamente este común a donde apuntan las capturas y secuestros capitalísticos. Pero a la vez este común los extrapola huyendo por todos lados y por cada poro. Por tanto, nos sentimos tentados de redefinir lo común a partir de este contexto preciso. Parafraseando a Paolo Virno, lo común podría postularse más como premisa que como promesa, más como reservorio compartido hecho de multiplicidad y singularidad que como una unidad actual compartida, más como una virtualidad ya real que como una unidad ideal perdida o futura. Diríamos que lo común es un reservorio de singularidades en variación continua, una materia inorgánica, un cuerpo sin órganos, un ilimitado apeirón apto para las individuaciones más diversas. A pesar de su uso un tanto sustancializado, en algunos casos el término multitud busca remitir a este concepto, por la dinámica que propone entre lo común y lo singular, la multiplicidad y la variación, la potencia desmedida y el poder soberano que procura contenerla, regularla o modularla. Como se ve cuando se concibe lo común, como fondo virtual, como vitalidad social, preindividual, como pura heterogeneidad, no totalizable, nada tiene que ver con unidad, medida, soberanía y mucho menos con las figuras mediáticas, políticas, imperiales que pretenden hipostasiarlo, representarlo o expropiarlo. De ahí que la resistencia pase hoy por un éxodo en relación a esas instancias que trascendentalizan lo común y sobre todo por la experimentación inmanente de este común, por las composiciones y recomposiciones que lo llevan a cabo, por las redistribuciones de afecto que estas composiciones y recomposiciones propician, por los nuevos posibles que a partir de ahí se abren e inventan. Ética y etología.
Tal vez el libro en el que Deleuze junto con Guattari mejor ha recorrido estas dos vías, la del rechazo de las instancias trascendentalizadas y la de la experimentación de ese común inmanente, sea Capitalismo y Esquizofrenia contra Edipo o La forma Estado contra el plano de organización trascendente, su unidad y sus capturas, los autores invocan simplemente el plano de consistencia, el plano de composición, el plano de inmanencia. En un plano de composición se trata de acompañar las conexiones variables, las relaciones de velocidad y lentitud, la materia anónima e impalpable, disolviendo formas y personas, estratos y sujetos, liberando movimientos, extrayendo partículas y afectos. Es un plano de proliferación, de poblamiento y de contagio. En un plano de composición, lo que está en juego es la consistencia con la cual el plano reúne elementos, heterogéneos, disparatados, como dice la conclusión prácticamente ininteligible de Mil Mesetas. Lo que se inscribe en un plano de composición son los acontecimientos, las transformaciones incorporales, las esencias nómades, las variaciones intensivas, los devenires, los espacios lisos. Es siempre un cuerpo sin órganos, sea como sea que se lo quiera llamar, cuerpo sin órganos, mecanósfera, plano de consistencia, plano de inmanencia. Aquí el lenguaje espinosista es muy claro y ha sido enteramente asumido. Esta conexión se hace aún más clara en un pequeño texto de Deleuze sobre Spinoza. Escrito en 1978, allí, la sustancia o la naturaleza única son concebidas como un plano común de inmanencia, donde están todos los cuerpos, todas las almas, todos los individuos. Al explicar este plano, Deleuze insiste en una paradoja. El plano ya está plenamente dado y, sin embargo, para que se viva de una manera espinosista, debe ser construido. He aquí el argumento, que es un cuerpo o un individuo o un ser vivo, sino una composición de velocidades y lentitudes sobre un plano de inmanencia. Ahora bien, a cada cuerpo así definido le corresponde un poder de afectar y de ser afectado, de modo que podemos definir a un individuo, sea animal u hombre, por los afectos de que es capaz. Deleuze insiste en lo siguiente. Nadie sabe de antemano de qué afectos es capaz un cuerpo o un alma. No sabemos todavía lo que pueden. Es una cuestión de experimentación, pero también de prudencia. He aquí la interpretación etológica de Deleuze. La ética sería un estudio de las composiciones, de la composición entre relaciones, de la composición entre poderes. La cuestión es saber si las relaciones pueden componerse para formar una nueva relación, más extendida, o si los poderes pueden componerse de modo de constituir un poder más intenso, una potencia más intensa. Se trata, dice Deleuze, de las sociabilidades y comunidades. ¿Cómo se componen individuos para formar un individuo? ¿Cómo se componen individuos para formar un individuo superior al infinito? ¿Cómo puede un ser tomar a otro en su mundo, pero conservando o respetando las relaciones y el mundo propios? La cuestión más candente de todas podría traducirse así. ¿De qué manera se da el pasaje de lo común a la comunidad, a la luz de esta teoría de las composiciones y de la doble óptica que se implica? ¿Y en qué medida esta comunidad responde a un tiempo, a lo común y a las singularidades que inciden en él? Nostalgias de la comunidad. Antes de ocuparme de algunas observaciones de Deleuze respecto de este tema, queda hacer un desvío para situar la cuestión de la comunidad en un contexto más amplio. En la comunidad desobrada, Jean-Luc Nancy nos recuerda que según la tradición teórica occidental, allí donde hay sociedad se ha perdido la comunidad. Quien dice sociedad ya dice pérdida o degradación de una intimidad comunitaria, de manera tal que la comunidad es aquello que la sociedad ha destruido. Es así como habría nacido el solitario, aquel que en el interior de la sociedad desearía ser ciudadano de una comunidad libre y soberana. Precisamente aquella comunidad que la sociedad arruinó. Rousseau, por ejemplo, habría sido el primer pensador de la comunidad en tener conciencia de una ruptura, tal vez irreparable, de esa comunidad. Rousseau fue seguido por los románticos, por Hegel,
Hasta nosotros, dice Nancy, la historia habrá sido pensada sobre el trasfondo de una comunidad perdida, una comunidad a reencontrar o reconstituir. La comunidad perdida o desechada puede ejemplificarse de varias formas, como la familia natural, como la ciudad ateniense, como la República Romana, como la primera comunidad cristiana, como las corporaciones, comunas o fraternidades. Siempre refiere a una era perdida en que la comunidad se tejía con lazos estrechos, armoniosos y proporcionaba de sí misma, fuese por medio de instituciones, ritos, símbolos, una representación de unidad. Distintas de la sociedad, la comunidad no es sólo la comunicación íntima entre sus miembros, sino también la comunión orgánica de ella misma con su propia esencia. Está constituida por el hecho de compartir una identidad, según el modelo de la familia y del amor. El autor concluye que sería preciso desconfiar tanto de esta conciencia retrospectiva de la pérdida de la comunidad y de su identidad, como del ideal prospectivo que dicha nostalgia produce y que acompaña a Occidente desde sus orígenes. En cada momento de su historia, Occidente se entrega a la nostalgia de una comunidad perdida, desaparecida, arcaica, y deplora la pérdida de una familiaridad, de una fraternidad, de una convivialidad. Lo curioso es que la verdadera conciencia de la pérdida de la comunidad es cristiana. La comunidad que añoran Rousseau, Schlegel, Hegel, Bakunin, Marx, Wagner o Mallarmé, no sé, se piensa como comunión en el seno del cuerpo místico de Cristo. La comunidad sería el mito moderno. Sería el mito moderno de la participación del hombre en la vida divina. El ansia de comunidad sería una invención tardía que apunta a responder a la dura realidad de la experiencia moderna, de la cual la divinidad se retira infinitamente, como lo mostró Hölderlin. La muerte de Dios sería un modo de referirse a la muerte de la comunidad y traería consigo esa promesa de resurrección posible. Está cortado en mi edición. Y traería consigo esa promesa de resurrección posible en una inmanencia común entre el hombre y Dios. Toda la conciencia cristiana, moderna, humanista de la pérdida de la comunidad va en esa dirección. La comunidad nunca existió. A lo que Nancy responde simplemente la comunidad nunca existió, ni en los indios guayaquí, ni en el espíritu de un pueblo hegeliano, ni en la cristiandad. La sociedad no vino con el Estado, la industria, el capital a disolver una comunidad anterior. Sería más correcto decir que la sociedad, comprendida como asociación disociadora de las fuerzas, de las necesidades y de los signos, tomó el lugar de algo para lo que no tenemos ni nombre ni concepto, y que mantenía una comunicación mucho más amplia que la del lazo social, con los dioses, el cosmos, los animales, los muertos, los desconocidos. Y al mismo tiempo, una segmentación mucho más definida, con efectos más duros de soledad, inasistencia, rechazo. La sociedad no se construyó sobre la ruina de una comunidad. La comunidad, lejos de ser lo que la sociedad habría deshecho o perdido, es lo que nos acontece, interrogante, espera, acontecimiento imperativo. A partir de la sociedad, nada se ha perdido y por lo mismo nada está perdido. Solo nosotros estamos perdidos, nosotros sobre quién es el lazo social, las relaciones, la comunicación. Nuestra invención recae pesadamente. O sea, la comunidad perdida no pasa de ser un fantasma. Aquello que supuestamente se perdió de la comunidad, aquella comunión, unidad, copertenencia, es esa pérdida que es precisamente constitutiva de la comunidad. En otros términos, y de la manera más paradójica, la comunidad solo es pensable como negación de la fusión, de la homogeneidad de la identidad consigo misma. La comunidad tiene por condición precisamente la heterogeneidad, la pluralidad, la distancia. De allí la condena categórica del deseo de fusión por comunión, pues siempre lleva a la muerte o el suicidio. El nazismo sería un ejemplo extremo. El deseo de fusión unitaria presupone la pureza unitaria y puede llevar siempre más lejos las exclusiones sucesivas de aquellos que no respondan a dicha pureza, hasta desembocar en el suicidio colectivo. Por cierto, por algún tiempo, el propio término comunidad
dado el secuestro de que fuera objeto por parte de los nazis y su elogio de la comunidad del pueblo, provocó un reflejo de hostilidad en la izquierda alemana. Tuvieron que pasar varios años antes de que el término fuese desvinculado del nazismo y reconectado con la palabra comunismo. En todo caso, la inmolación a través o en nombre de la comunidad hacía que la muerte fuera reabsorbida por aquella, con lo que la muerte se llenaba de sentido, de valores, de fines, de historia. Es la negatividad reabsorbida, la muerte de todos y cada uno reabsorbida en la vida del infinito. Pero la obra de muerte, insiste Nancy, no puede fundar una comunidad. Muy por el contrario, es únicamente la imposibilidad de hacer obra de la muerte lo que podría fundar la comunidad. Al deseo de fusión, que de la muerte hace obra, se contrapone otra visión de comunidad. A contramano de toda nostalgia, de toda metafísica de comunión. No. Voy a volver a empezar ese párrafo. Se reboina. Al deseo de fusión, que de la muerte hace obra, se contrapone otra visión de comunidad, a contramano de toda nostalgia, de toda metafísica de comunión. Según el autor, aún no ha surgido semejante figura de comunidad. Tal vez esto quiera decir que lentamente aprendemos que no se trata de modelar una esencia comunitaria, sino de pensar la insistente e insólita exigencia de comunidad, más allá de los totalitarismos que se insinúan por todos lados, de los proyectos técnico-económicos que sustituyeron a los proyectos comunitarios, comunistas, humanistas. En este sentido, la exigencia de comunidad no sería todavía desconocida. Es una tarea, aun si conlleva las inquietudes pueriles, a veces confusas, de las ideologías de la comunión o la convivialidad. ¿Por qué esta exigencia de comunidad no sería desconocida? Porque la comunidad, a contramano del sueño de fusión, está hecha de interrupción, fragmentación, suspenso, está hecha de seres singulares y sus encuentros. De ahí que la propia idea del lazo social que se insinúa en la reflexión de sobre la comunidad sea artificiosa, pues elude precisamente ese entre, entre, entre singularidades, ese entre. Comunidad como el hecho de compartir una separación dada por la singularidad. Llegamos así a una idea curiosa. Si la comunidad es lo opuesto de la sociedad, no lo es por ser el espacio de una intimidad que la sociedad destruyó, sino casi al contrario, por ser el espacio de una distancia que la sociedad, en su movimiento de totalización, no para de conjurar. En otras palabras, y como dice Blanchot en su libro de la comunidad inconfesable, en la comunidad ya no se trata de una relación de lo mismo con lo mismo, sino de una relación en la que interviene lo otro. Y este es siempre irreductible, siempre asimétrico. De hecho, introduce la asimetría. Por un lado, entonces, el infinito de la alteridad encarnada por el otro devasta la integridad del sujeto, desmoronando su identidad centrada y aislada, abriéndolo a una exterioridad irrevocable, en un no acabado constitutivo. Por otro lado, esa asimetría impide que todos y cada uno sean reabsorbidos en una totalidad que constituiría una individualidad ampliada. Como suele suceder cuando, por ejemplo, los monjes se despojan de todo para formar parte de una comunidad, pero a partir de ese despojamiento pasan a ser poseedores de todo, igual que en kibutz o en las formas reales o utópicas de comunismo. En contrapartida está eso que ya difícilmente nos atrevamos a llamar comunidad, pues no es una comunidad de iguales y que sería más bien una ausencia de comunidad, en el sentido de que es una ausencia de reciprocidad, de fusión, de unidad, de comunión, de posesión. Esta comunidad negativa, como la llamó Georges Bataille, comunidad de los que no tienen comunidad, asume la imposibilidad de su coincidencia consigo misma, pues está fundada, como diría él, sobre el absoluto de la separación que necesita firmarse para romperse, hasta convertirse en relación. Relación paradójica, insensata. Insensatez que consiste en un rechazo que tal vez Bartleby dramatice de la forma más extrema. El rechazo de hacer obra. Es allí donde la comunidad sirve para nada. Es allí tal vez donde la comunidad comienza a hacerse soberana. Atrevámonos
a llevar este pensamiento a su extremo con todo el riesgo que ello comporta, puesto que no se trata aquí de transmitir una doctrina, sino de experimentar un haz de ideas. Comunidad y soberanía. ¿Qué es soberano, rigurosamente hablando? Es aquello que existe soberanamente, independiente de toda utilidad, de todo provecho, de toda necesidad, de toda finalidad. Soberano es lo que no sirve para nada, lo que no es reductible a un fin por una lógica productiva. Incluso literalmente soberano es aquel que vive del excedente obtenido de los otros mediante extorsión y cuya existencia se abre sin límites más allá de su propia muerte. El soberano es el opuesto del esclavo, lo opuesto a lo servil, a lo sometido, sea a la necesidad, al trabajo, a la producción, a la acumulación, a los límites o a la propia muerte. El soberano dispone libremente del tiempo y del mundo, de los recursos del mundo. Es aquel cuyo presente no está subordinado al futuro, donde el instante brilla con total autonomía. Aquel que vive soberanamente, si lo pensamos con radicalidad, vive y muere del mismo modo que el animal o que un dios. Es del orden del juego, no del trabajo. La sexualidad, por ejemplo, es útil y por lo tanto servil, pero el erotismo ya es inútil y en ese sentido soberano. Implica un dispendio gratuito. Lo mismo puede decirse de la risa, la fiesta, las lágrimas, las diversas efusiones, de todo aquello que contiene un excedente. Bataille, en su texto Essai sur le devenir, afirma que ese excedente tiene algo del orden del milagro, incluso del orden de lo divino. Bataille llega a darle la razón al Evangelio, según el cual el hombre no tiene solo necesidad de pan, sino también hambre de milagro, pues el deseo de soberanía, según Bataille, está en todos nosotros, incluso en el obrero que con su vaso de cerveza participa por un instante al menos y en algún grado de ese elemento gratuito y milagroso, de ese dispendio inútil y por eso mismo glorioso. Esto puede ocurrir con cualquiera, y en la misma medida frente a la belleza, la tristeza fúnebre, lo sagrado y hasta la violencia. Necesito más de esto. Lo más difícil de entender para Bataille es que esas soberanías que interrumpen la continuidad encadenada del tiempo no tengan objeto ni objetivo, no lleven a nada, sean nada, rien, nonent. Bien, está claro que el mundo en que vivimos, dice Bataille, es el de la utilidad, de la acumulación, el encadenamiento, en la duración, operación subordinada de las obras útiles en contraposición con esa dosis de azar, de arbitrariedad, de esplendor inútil, fasto o nefasto que ya no aparece en formas rituales consagradas exteriormente, como en otros tiempos, sino en momentos y estados difusos y subjetivos, de no servilismo, de gratuidad milagrosa, de dispendio o simple disipación. En esa soberanía se pone en juego una pérdida de sí, por detrás de la cual, como en Bartleby, habla un rechazo a la servidumbre. En un juego de palabras diríamos de la no servidumbre involuntaria. Es algo de este orden lo que está en juego en la noción de soberanía tal como esta fue pensada por Bataille, concepción que Habermas considera heredera de Nietzsche y precursora de Foucault. Mayo del 68 y el deseo de comunidad. Sería preciso volver ahora al tema de la comunidad, teniendo por telón de fondo estas ideas nada convencionales, más bien contrarias a nuestra tradición productivista y comunicacional, tanto de soberanía como de comunidad. Podríamos seguir de cerca el bello comentario de Maurice Blanchot sobre Mayo del 68, con su secuencia de observaciones en torno a aquello que, en la obra de Bataille, se refiere a la comunidad imposible, la comunidad ausente, la comunidad negativa, la comunidad de los que no tienen comunidad. Tras hacer una descripción de la atmósfera de Mayo del 68 que incluye la comunicación explosiva, la efervescencia, la libertad de habla, el placer de estar juntos, una cierta inocencia, la ausencia de proyecto, Blanchot se refiere al rechazo a la toma del poder de un Jürgen Habermas, el discurso filosófico de la modernidad. Dejamos de lado aquí, obviamente, toda discusión sobre el sentido clásico, político o jurídico de la noción de soberanía.
Al respecto, Antonio Negri, El poder constituyente, ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, 1993. En una nota al pie, Negri clasifica el ensayo de Bataille, al que nos referimos aquí, como misterioso y potentísimo. Confrontar también las consideraciones de Agamben sobre la necesidad de abandonar el concepto de soberanía que garantiza la indiferencia entre derecho y violencia, o sobre el equívoco de base de Bataille al intentar pensar la nuda vida como figura soberana, inscribiéndola en la esfera de lo sagrado. Homo sacer, el poder soberano y la nuda vida. Poder al que se le delegaría algo, es como si fuera una declaración de impotencia, como una presencia que, para no limitarse, acepta no hacer nada, acepta estar ahí y después ausentarse, dispersarse. Al describir el carácter incomún de este pueblo que se resiste a durar, a preservar, que ignora las estructuras que podrían darle estabilidad, con esa mezcla de presencia y ausencia, Blanchot escribe: es por eso que es temible para los detentores de un poder que no lo reconoce, porque no se deja agarrar, porque es tanto la disolución del hecho social como la indócil obstinación por reinventarlo en una soberanía que la ley no puede circunscribir, puesto que la rechaza. Es esa potencia impotente, sociedad asocial, asociación siempre lista para disociarse, dispersión siempre inminente de una presencia que ocupa momentáneamente todo el espacio y, no obstante, no tiene lugar, utopía. Una especie de mesianismo que no anuncia nada más allá de su autonomía y su inoperancia, el debilitamiento imperceptible del lazo social, pero al mismo tiempo la inclinación a aquello que se muestra tan imposible cuando inestable, la comunidad. Blanchot, en este punto, diferencia la comunidad tradicional de la tierra, la sangre, la raza, de la comunidad electiva. Y cita a Bataille: si ese mundo no fuese constantemente recorrido por los movimientos convulsivos de los seres que se buscan unos a otros, tendría la apariencia de un escarnio dirigido a aquellos que hace nacer. Pero ¿qué es este movimiento convulsivo de los seres que se buscan unos a otros? ¿Sería el amor, como cuando se dice comunidad de los amantes? ¿O el deseo, tal como lo señala Negri al decir el deseo de comunidad es el espectro y el alma del poder constituyente, deseo de una comunidad tan real como ausente, trama y modo de un movimiento cuya determinación esencial es la exigencia de ser, repetida, apremiante, surgida de una ausencia? ¿O se trata de un movimiento que no tolera nombres, ni amor, ni deseo, sino que atrae a los seres para arrojarlos unos a otros, según sus cuerpos o su corazón y su pensamiento, arrancándonos de la sociedad ordinaria? Hay algo de inconfesable en esa extrañeza que, no pudiendo ser común, es no obstante lo que funda una comunidad, siempre provisoria y siempre ya abandonada. Algo que entre la obra y la inoperancia, tal vez es lo que le haya interesado a Jean-Luc Nancy, recalificar una región sobre la que ya ningún proyecto comunista o comunitario avanzaba. Repensar la comunidad en términos distintos de aquellos que en su origen cristiano, religioso, la habían calificado, a saber, como comunión. Repensarla en términos de la instancia de lo común, con todo el enigma allí contenido y la dificultad de comprender ese común, su carácter no dado, no disponible, y en ese sentido lo menos común del mundo. Repensar el secreto de lo común que no fuese un secreto común. El desafío obligó al autor a un desplazamiento, a hablar más bien de estar en común, estar con, para evitar la resonancia de demasiada plenitud que fue adquiriendo el término comunidad, lleno de sustancia e interioridad, incluso cristiana, comunidad espiritual, fraternal de comunión, o más ampliamente religiosa, comunidad judía, umma, o étnica, con todos los riesgos fascistizantes de la pulsión comunitarista, incluso la comunidad inoperante, como la había llamado Nancy en sus comentarios a partir de Bataille, con su rechazo a los estados-nación, a los partidos, asambleas, pueblos, compañías o fraternidades. Dejaba intocados ese dominio de lo común y el deseo, y la angustia del ser común que los fundamentalismos instrumentalizan crecientemente. El socialismo de las distancias. Que este tema sea más que una obsesión individual de un autor, lo atestigua su presencia recurrente entre pensadores de los años 60 y 70.
en un curso impartido en el Collège de France, en eh, 1976. Ah, ahí no entiendo. En 1976, M. Blanchot, creo que falta una parte. Nancy, M. Blanchot, Opsit, Nancy enfrenta. Por ejemplo, Roland Barthes gira en torno de la cuestión cómo vivir juntos, parte de aquello que considera es su fantasma. Ta, se hila así. Pero que visiblemente no es solo un fantasma individual, sino el de una generación. Por fantasma Barthes entiende la persistencia de deseos, el asedio de imágenes insistentes en un autor, a veces a lo largo de toda una vida, y que se cristalizan en una palabra. El fantasma que Barthes confiesa como propio, fantasma de una vida, de régimen, de género de vida, es el vivir juntos, no el vivir de a dos, conyugal, ni el vivir de a muchos por coerción colectivista. Algo así como una soledad interrumpida de manera arreglada, un poner en común distancias, la utopía de un socialismo de las distancias. En la huella del patos de las distancias evocado por Nietzsche. Barthes se refiere con más precisión a su fantasma al evocar la lectura de una descripción de la Carrière sobre conventos situados en el monte Athos, monjes con una vida en común. Ay. Y al mismo tiempo cada uno siguiendo su ritmo propio. Idiorritmia, idios propio, rhythmus, ritmo, ni el cenobitismo, forma excesiva de la integración, ni el eremitismo, forma excesiva de la soledad negativa, la idiorritmia como forma mediana, idílica, utópica. El fantasma del vivir juntos o su contrapartida, el vivir solo, está muy presente en toda la literatura. Por ejemplo, el vivir juntos en la montaña mágica de Thomas Mann, al mismo tiempo fascinante y claustrofóbico, o el vivir solo en Robinson Crusoe de Daniel Defoe, o la biografía de algunos pensadores, como en el caso de Spinoza, que al final de su vida se retira a Burburg, cerca del Haya, donde alquila un cuarto y de vez en cuando baja para conversar con sus hospedadores. Verdadero anacoreta, comenta Barthes y llama la atención sobre el deseo de crear una estructura de vida que no sea un dispositivo de vida. En todo caso, es un modo de huir del... Ay, del poder, de negarlo o rechazarlo. Anakorein, en griego, retirarse hacia atrás. Hoy podría traducirse como fantasma de distanciamiento, como actos de arrebatamiento contra el gregarismo, Esto de cuando en cuando alcanza una resonancia política inusitada. Lo común y la singularidad cualquiera. Es lo que sucede en la comunidad que viene. El libro de Giorgio Agamben. Allí el autor nos recuerda la bella frase de Heráclito. Para los que están despiertos, el mundo es único y común. Pero los que yacen en la cama se vuelven cada uno sobre el suyo propio. Lo común era el logos, la expropiación de lo común en una sociedad del espectáculo. Es la apropiación del lenguaje. Cuando todo el lenguaje es secuestrado por un régimen democrático espectacular y se autonomiza en una esfera separada de modo tal que ésta ya no revela nada y nadie se enraiza en ella, cuando la comunicatividad, aquello que garantizaba lo común, queda expuesta al máximo y traba la propia comunicación, alcanzamos un punto extremo de nihilismo. ¿Cómo desengancharse de esa comunicatividad totalitaria y completamente vaciada? ¿Cómo desafiar aquellas instancias que expropiaron lo común y lo trascendentalizaron? Es donde Agamben evoca una resistencia venida como, no como antes,
de una clase, un partido, un sindicato, un grupo, una minoría, sino de una singularidad cualquiera, de alguien cualquiera, como aquel que desafía un tanque en la plaza Tiananmen y que ya no se define por su pertenencia a una identidad específica, ya sea un grupo político o un movimiento social. Es lo que el Estado no puede tolerar, la singularidad de cualquiera que lo rechaza, así constituir una réplica espejada del propio Estado en la figura de una formación identitaria reconocible. Me encantó. La singularidad cualquiera que no reivindica una identidad, que no hace valer un lazo social, que constituye una multiplicidad inconstante. Giorgio Agamben, La comunidad que viene, Valencia, pretextos. Ay no, eso no tiene que leerlo. Como diría Cantor, singularidades que declinan toda identidad y toda condición de pertenencia, pero manifiestan su ser común. Es la condición, decía Agamben, hace varios años de toda política futura. Bento Prado Jr., refiriéndose a Deleuze, utilizó una expresión adecuada de esa figura que emerge de los textos aquí mencionados. El solitario solidario. Bloom. Recientemente una revista francesa, en parte inspirada en Agamben, contraponía a la comunidad terrible que se anunciaba por todos lados, hecha de vigilancia recíproca y frivolidad, una comunidad de juego. Una comunidad que insiste en el nuevo arte de las distancias, en el espacio de juego entre desertores, que no elude la dispersión, el exilio, la separación, sino que los asuma a su modo, incluso en las condiciones más adversas del nihilismo, incluso en esa vida sin forma del hombre común, aquel que perdió la experiencia y con ella la comunidad. Pero se trata de la comunidad que nunca hubo, como dice Nancy, pues esta comunidad que el hombre común supuestamente perdió es aquella que nunca existió a no ser bajo la forma alienada de las pertenencias, de clase, de nación, de medio, que rechazan siempre aquello que la comunidad tendría de más propio, a saber, la asunción de la separación, de la exposición y de la finitud, como lo postuló Batalier. A la vida sin forma del hombre común, en las condiciones del nihilismo, la revista Tikkun dio el nombre de Bloom, inspirado en el personaje de Joyce Bloom. Sería un tipo humano de reciente aparición en el planeta que designa esas existencias blancas, esas presencias indiferentes, sin espesor, esos hombres ordinarios y anónimos que se excitan cuando tienen la ilusión de que sí pueden tapar el tedio, la soledad, la separación, la incompletud, la contingencia, la nada. Bloom designa esa tonalidad afectiva que caracteriza nuestra época, de descomposición nihilista, designa el momento en que sale a la luz, porque se realiza en estado puro, el hecho metafísico de nuestra extrañeza e inoperancia, más allá o más acá de todos los problemas sociales de miseria, precariedad, desempleo, etc. Bloom es la figura que representa la muerte del sujeto y de su mundo, donde todo fluctúa en la indiferencia sin cualidades, donde ya nadie se reconoce en la trivialidad del mundo de mercancías infinitamente intercambiables y sustituibles. Poco importan los contenidos de vida que se alternan y que cada uno visita en su turismo existencial. El Bloom ya es incapaz tanto de alegría como de sufrimiento. Es un analfabeto de emociones, de las que solo recoge ecos difractados. En esa existencia espectral, de algún modo se insinúa una estrategia de resistencia por la que el Bloom sustrae al poder, biopoder, sociedad del espectáculo, aquello sobre lo que éste pretendía actuar. El Bloom es el deseo de no vivir, de ser nada, es la nada enmascarada, que así desmonta la pretensión del biopoder de hacerlo vivir. Bloom es el hombre sin cualidades, sin particularidades, sin sustancialidad, del mundo. El hombre en cuanto hombre, el antihéroe, presente en la literatura del siglo pasado, de Kafka a Musil, de Melville a Michox y Pessoa. Es el hombre sin comunidad. Allí interviene la posibilidad de que el Bloom quiera lo que él es, de que se reapropie de su impropiedad, de que asuma el exilio, la insignificancia, el anonimato, la separación y la extrañeza, no como circunstancias poéticas o solo existenciales, sino también políticas. Hecho este desvío, ya estamos en condiciones de devolver a Deleuze, no solo a su perspectiva teórica, sino también, lo que tal vez es más importante, a su tono. A propósito del Bart Levy de Melville, aquel amanuense que a todo responde con un preferiría no, precursor del Bloom, el autor comenta, la particularidad de este hombre es que no tiene ninguna particularidad, es el hombre cualquiera, el hombre sin esencia,
el hombre que se resiste a quedar fijado en una personalidad estable. A diferencia del burócrata servil que compone la masa nazi, el burócrata servil, en el hombre común, tal como aparece aquí, se expresa algo más. En el hombre común, tal como aparece, aquí se expresa algo más que un anonimato inexpresivo. Es el llamado a una nueva comunidad. No aquella comunidad basada en la jerarquía, el paternalismo, la compasión, como la que a su patrón le gustaría ofrecerle, sino una sociedad de hermanos, la comunidad de los solteros. Deleuze detecta entre los estadounidenses, antes incluso de la independencia, esa vocación a construir una sociedad de hermanos, una federación de hombres y bienes, una comunidad de individuos anarquistas en el seno de la inmigración universal. La filosofía pragmatista estadounidense, en consonancia con la literatura de ese mismo país que Deleuze tanto valora, luchará no solo contra las particularidades que oponen el hombre al hombre y alimentan una desconfianza irremediable entre uno y otro, sino también contra su opuesto, lo universal o el todo, la fusión de las almas, en nombre del gran amor o de la claridad, el alma colectiva en nombre de la cual hablaban los inquisidores.